amigos, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Y el buen provecho a los amigos que nos acompañan a esta hora, que nos acompañan desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos, Danilo, varios temas interesantes. Hay que darle seguimiento a un tema que causó mucho dolor, muchas lágrimas, diríamos, mucha pena, mucho sufrimiento a la familia. El caso del Jet Set, todavía no concluido. En el mundo movilizó al mundo. Movilizó prácticamente al mundo y entonces Hasta el Papa se manifestó. uno dice, bueno, pero ¿y en qué va a quedar, aquello? Y Bueno, todavía está muriendo gente. así es. Bueno, el caso más reciente que referimos antes de ayer fue el de la joven capitana del ejército que falleció. Bueno, pues el asunto es que se ha estado dentro de ese gran retraso en rendir el informe que hay que rendir sobre por qué ocurrieron las cosas y lo que los peritos determinen que habría sucedido allí. Digo, fuera del desastre mismo, diríamos la falla o el porqué de las cosas. Sí. Es lo que se quiere averiguar, porque las cosas ya se sabe lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por cuál causa real se cayó ese techo? En pocas palabras. Entonces, resulta que se recordará que se integró una comisión por parte del Poder Ejecutivo para que rindiera un informe. Entonces, bueno, ¿qué tanto es lo que hay que investigar? ¿Qué tanto es lo que hay que averiguar? Que se le da tanta larga, que hay tanta lentitud en conocer esos benditos datos, que interesan a los familiares y a la opinión pública en sentido general, pero no porque vayan a salvar a nadie, porque ya las víctimas definitivamente no las van a salvar, sino porque a partir de esos resultados se supone que deben establecerse algunas consecuencias. Obviamente. Bueno, pues se dice que ya el informe lo van a preparar que en tantos días. Ahora resulta, y hay un elemento nuevo, es que ese informe está siendo elaborado, primero la investigación y después la elaboración, a cargo de una comisión que fue integrada por el Poder Ejecutivo, que recordemos que ha estado siempre manteniendo en alto la disposición de que haya una independencia del Ministerio Público con respecto al Poder Ejecutivo y a los otros órganos. Eso se lo ha creído el gobierno, la oposición y otros sectores no lo han creído así, ni lo han entendido así, por muchísimas cosas y formas en la práctica. Pero bien, sí se mantienen las formas y la insistencia en que hay un Ministerio Público, entonces lo lógico, lo institucional, es que corresponde al Ministerio Público hacer las investigaciones del lugar y a partir de ahí, entonces, proceder con el establecimiento de las debidas responsabilidades. Bueno, pues que resulta que ese informe va a ser presentado al Ejecutivo y el Ejecutivo a su vez lo va a mandar al Ministerio Público. Sí. En realidad debió ser el Ministerio Público que tuviese la iniciativa de dirigir, Que no quedara coordinar. solo en una Sí. visita que hiciera al terreno de los hechos la procuradora y supongo yo que algunos miembros de alto nivel de la institución, porque sabemos que en un momento determinado le pusieron un cartelón de clausura a la discoteca, a lo que quedó, los escombros más bien. Y bueno, algún seguimiento le habrá estado dando a la Procuraduría de la República, pero que no es que debió quedar en algún seguimiento, sino que si habían cuestiones muy técnicas, para lo cual había que auxiliarse de la ayuda de especialistas en la materia, bueno, pero ¿quién tenía que buscar a esa gente? Y si es necesario integrar una comisión técnica, era el Ministerio Público. El Ministerio Público.
En A él este, le correspondía y le y corresponde le corresponde. trabajar Entonces, ese esas cosas, míralo ahí, el incautado, dice que incautado, pero tema. bueno, eh, Lo sí, que hay en la fachada, que lo que hay queda. que hay muchas cosas aquí que son de fachada, Sí, ahí también. que se quedan en la fachada. Así es. Y de ahí para atrás, tú no sabes lo que hay o lo que quiere que no haya, Lo que hay o lo que no hay. ¿verdad? O que no Sí, se quiere que haya, exacto. o que no se quiere que se encuentre también. Así pasan las cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo nuevo de esto? Bueno, que realmente hay una serie de sectores, y no solo de oposición, sectores de los medios de comunicación, de la opinión pública, de opinadores, de gente que es seria, otra no tan seria, y de todo un poco que hay en lo que se ha aposentado una preocupación muy justificada, porque ¿por qué dejarlas en manos de otros lo que tienen primeras manos que resolver Así es. o que accionar? Entonces, pienso que hay algunas cosas que hay que manejarlas de otra forma, corregirlas. En pocas palabras, ¿por qué a veces el gobierno se busca algunas críticas innecesarias, evitables? Entonces, no sé, es que está faltando, Danilo, asesoría, está faltando materia gris, o elementos pensantes, asesores con cerebros grises que puedan realmente hacer las mejores recomendaciones. Y sabes que ayer oía yo a Homero Figueroa, que es una figura central del gobierno, se encarga, tres funciones que antes hacían tres oficinas, él la está haciendo todas. Eh, un hombre muy inteligente y Periodísticamente muy competente. bueno, muy Sí, preparado, muy muy competente. competente. Pero él decía que todo está bien. Y uno se pregunta eso, pero ¿cómo que todo está bien? Bueno, entonces, ¿por qué entonces las críticas? Sí, Realmente, mira, el día pasado nosotros que no le hemos sacado el guante de encima, si se quiere, al sector agrícola, para que no se vean la persona solamente del ministro Limber, que está en eso mismo, en el limbo. Pero bueno, y yo estaba consiguiendo unos datos el otro día, unos datos espeluznantes de cosas hechas o dejadas de hacer. sobre todo las dejadas de hacer, Dejar de hacer. Sí, pero también algunas algunas mal hechas. hechas que levantan muchas sospechas. Entonces, yo estuve manejando, qué sé yo, me cayeron del cielo unos datos ahí. Y realmente, eh, yo no sé por qué o no sé si le ha llegado al presidente de la República los informes, las informaciones, y por qué si le llegan algunas informaciones no saca de circulación a algunos funcionarios, o por lo menos si no la cabeza, decir, mira, como le mandó a decir, creo que fue Danilo Medina una vez fue al director del Indotel en un momento determinado, Ah, creo que sí. era Gedeón Santos, que Eh, le dice, mira, lo que se investigue el caso, quítamelo de ahí. pero si no lo quitas tú, lo voy a Si quitar no yo. lo quitas tú, te lo voy a mandar a quitar. Entonces, es un caso que tú y yo conocemos, Sí. o una persona que tú y yo conocemos más bien. Y bueno, ya uno no sabe si uno decir ex amigo de alguna gente. Pero bueno, el asunto es que hubo en días pasados una reunión, un asunto que tenía que ver con algunas críticas que se hicieron en el sector agrícola, en una reunión en la que estaba el presidente de la República. Entonces hizo algunas críticas porque tiene sus informaciones, pero entiendo yo que no tiene todas las informaciones. Le faltan muchas. Si el presidente quisiera, hace días que yo no le escribo nada o que él no me escribe a mí, yo le mando la columna, hace días que no me responde. Pero tú sabes que tú escribiste una columna una vez que movilizó al presidente y él cogió a un joven amigo nuestro para que hablara contigo. Y él te dijo, el presidente me dijo que hablara contigo de esto. Y tú te has quedado esperándolo. Bueno, pues el asunto es que hay algunas, lo que iba a decir que en algunos casos
probablemente el titular no tenga toda la responsabilidad, pero si se hace acompañar de gente que no hace las cosas bien o que no, que está en otras cosas. Sí. Y tiene otras agendas. Y tiene otras agendas. Entonces ahí hay algunas críticas que se han estado haciendo al jefe del gabinete de Agricultura. Entonces sería interesante que en un momento determinado el presidente, si tiene las informaciones, si no, yo le puedo buscar a quien le busque las informaciones. Era para decirle, mira, sáqueme, tú tienes un gabinete, o rómpeme el gabinete ese, o por lo menos desguabíname el jefe del gabinete. Déjame Agricultura sin gabinete, que el gabinete sea tú. Si quieres conservar allí al titular de Agricultura y cumplir con su carnal Hipólito Mejía, que fue quien metió, yo creo que debe tener quien metió al titular de Agricultura y quien a su vez conformó todo el sector agropecuario, que hasta prueba en contrario ha sido un desastre en muchísimos sitios, en muchísimos aspectos. Sí. Se ha estado resaltando, qué sé yo. Señores, yo nací en Ocoa, yo no nací en el campo, pero Ocoa queda muy cerca del campo, tiene muchas colindancias que son rurales. Por tanto, he tenido casi desde el nacimiento una vinculación con la producción del campo, con la gente del campo. Mi padre fue productor, heredé de esa vocación por la naturaleza y por el campo de mi padre. Y de mi abuelo también, o de mis abuelos, por los dos lados, por los dos lados. O sea, y eso me ha mantenido desde mi vinculación con la Asociación de Ocoeños Residentes en Santo Domingo, Ocoa de Pie y demás hierbas. Y entonces al punto de que me quito la ropa de productor de televisión y me pongo agropecuario. La del sector agropecuario. Entonces, y ahí uno ha conocido muchísima gente, incluyendo a Hipólito Mejía, el ministro más joven que tuvo de Agricultura, que tuvo el país. Y uno conoce muchas informaciones en ese sentido. Y es preocupante, preocupante. Y lo lamentable de eso es que a los presidentes, a los que le informan muchísimas cosas, se ha dicho que el presidente es la persona más informada del país. Eso es así, claro. Porque le llegan informaciones, pero le esconden muchas también. Yo recuerdo que en la primera etapa del gobierno del presidente Leonel Fernández, tuvo el sector agropecuario algunos problemas también, pero era porque el presidente desconocía ese sector. Abogado de los tribunales, no tenía esa gran experiencia de Estado. El presidente Fernández aprendió después de agricultura y de muchísimas cosas más. Pero en ese tiempo realmente era un novato en ese sector porque no era su fuerte, no era su renglón. Pero él debe haber tenido la experiencia partidaria y la experiencia académica. Claro. Pero entonces los presidentes, yo no estoy de acuerdo con aquello de que los presidentes son, o el presidente de turno, es la persona más informada. Le llevan muchísimos chismes, muchísimas cosas. Y a veces lo desinforma. Y que es lo que tiende muchas veces a desinformarlo. Yo recuerdo un día pasado, eso debe tenerlo el director por ahí. Este señor que fue director del Instituto Agrario, que comenzó director del Instituto Agrario en el actual gobierno y se quedó en el camino porque hubo un tema ahí, una chismografía de falda que, para dejarlo de ese tamaño, que terminó con un sometimiento a la justicia, después lo liberaron de esa responsabilidad, pero mientras tanto se quedó sin cargo. Y él dijo que comenzó a citar por ahí que la producción, dice, pero aquí no se importa todo, aquí se está trayendo tal cosa, y aquí se está trayendo esto, y aquí dice, pero cuando el presidente había dicho que en algunos casos que había unas bonanzas, unas soluciones, unos aspectos positivos, dice, y entonces comenzó a cuestionar cómo andaba la producción en sentido general en República Dominicana, cómo andaban las importaciones. Y entonces
le preguntó en uno de los programas que asistió, dice, pero entonces el presidente no está hablando mentira. Dice, no, el presidente es lo que está mal informado. El presidente no está hablando mentira. El presidente está mal informado. ¿Cómo es que se llama este hombre? Vamos a buscarlo ahorita. Sí. Que fue director del Instituto Agrario. Comenzó en esta gestión. En esta gestión no, porque ya va para la segunda gestión. La primera gestión La del gestión. presidente. De manera que vamos a hacer entonces la primera pausa para volver con otros temas. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Director, el ingeniero Faña, que fue el director del Instituto Agrario, que no, con él sí lo consiguen, lo que averiguamos aquí. La principal información, Danilo, míralo ahí, pero el asunto está en el video, porque bueno era poner las palabras de él, que eran, pero así como yo digo, que él decía, entonces el presidente está hablando mentira. No, el presidente es lo que está mal informado. Pero bueno, de eso se trata. Ya
vamos a seguir adelante. Veo el periódico esta mañana y me horrorizo cuando veo que dice la principal información que banda toma aduana en Haití, cerca de la frontera con Jimaní. Los agentes aduanales fueron expulsados, las pandillas controlan las recaudaciones, o sea, los cuartos, lo que entraba, y el gobierno dominicano fortalece la defensa. Entonces, realmente, leyendo esta información, llega uno primero se espanta y dice, oye, pero Haití no tiene componte. No. Y esto ha llegado a lo máximo. Bueno, pero resulta, creo que el Listín Diario también publicó esto. Entonces, resulta que de allá para acá, dice el síndico de Jimaní, que eso no es verdad, que eso no ha ocurrido nunca. Es una noticia falsa. Es una noticia falsa, no sé, pero parece que puesta a circular. Sí, fíjate que la fuente que le sirvió la fuente que sirvió la información, que puso a correr la información, o la información, o el invento, se ve que fue una misma persona, aparentemente fue una misma persona que la dejó caer en lugares donde se convirtiera entonces o fuera de interés para los medios de comunicación de amplia circulación como el Listín y el Diario Libre, y se la sirvieran al público. Y era una inventiva. Entonces, anteriormente, yo te comentaba fuera de cámara, anteriormente los medios serios, responsables, se cuidaban mucho, pero ahora se han dejado empujar por la prisa y por la competencia. Y quizás, mira, y por la incompetencia quizás, porque ahora hay más medios disponibles que antes. Sí, pero yo digo que por la competencia, pero no es por la competencia de los medios no tradicionales, esta especie de plaga, que yo he estado diciendo, que ha invadido las plataformas. Realmente gente que dice cualquier cosa para trascender, para crear un escándalo y crear fama a costilla de no servir debidamente a la sociedad, o servir sino para dañar. Entonces, eso ha hecho que los medios tradicionales apuren el paso, se pongan pilas, pero parece que están demasiado cargados con las pilas. Y entonces, por momentos, se han dejado empujar hacia la desinformación. Entonces, quería dejar eso ahí, en lo que se investigue el caso. Pero, mientras tanto, las bandas estarán haciendo muchísimo desastre en Haití, pero todavía no han llegado a tanto. A Jimaní. En Jimaní, y que estaban acercándose ya y demás. Fíjate que esto dio lugar a que, por ejemplo, una sección que tiene por aquí, el espía, dice que el canciller tenía razón, que fue cuando el canciller dijo que en las Naciones Unidas recientemente expresó la preocupación por el avance de las pandillas haitianas hacia la frontera y explicó que de seguir así el tema podría convertirse en un conflicto internacional. Días después, o concomitantemente con esto, el ministro de la Defensa, el mayor general, no es mayor general, es teniente general. Él era mayor general cuando era jefe del ejército, pero ahora es el teniente general. Sí. Es el rango que le corresponde al ministro de la Defensa o de las Fuerzas Armadas. Expresó que no había temor por las pandillas y que estaban lejos. Entonces, con esto se quiso traer a colación que, bueno, el canciller era que tenía la razón. Sí, el canciller tiene la razón, pero resulta que esto no correspondía a traerlo a colación ahora porque no es verdad lo de que las bandas habían tomado las aduanas de Jimaní del lado haitiano, la parte fronteriza. Entonces, así son las cosas, pero bien, vamos a ver, en días pasados prácticamente se viralizó una acción de los dos agentes motorizados de la DGC que se encaramaron por el elevado. Entonces, alguien que iba en su vehículo, entonces se puso a grabar. Dice, mira, pero esto deben poner el ejemplo y están dando el mal ejemplo. Sí. Resulta que lo mandaron a parar, párese a la derecha. Lo mandaron a parar porque usted está usando el celular. Dice, oye, pero ven acá.
Ellos están incorrectos, violando las normas, las reglas, porque están encaramados en un elevado. Y entonces quieren, porque el conductor utilizó el celular justamente para grabarlo, como prueba de Benito, no porque quizás en ese momento quisiera utilizar el celular. No era hablando él, sino era grabando. Pero estaba usando el celular. Bueno, pues estos dos ciudadanos, párese a la derecha para pegarle una multa, para ponerle una multa, y el tipo le voció muchísimas cosas y dijo, ustedes deberían de ejemplo, pero párese a la derecha mientras tanto, usted tiene una multa. Pero ven acá, yo no sé si son DGC todavía, porque tienen que ser, ya haber sido ya sacados de la... ¿Cómo es que se llama ahora a los que sacan de la lista? Desvinculados. Desvinculados. Ya ellos, si son policías asignados a mí, la policía debió desvincularlos. Si son del ejército, si son de la Armada, de quien sea, o de la Fuerza Aérea, de donde sea, ya debieran de estar, porque realmente tú no vas a querer tapar tu falta con una inventiva. Párese a la derecha a meterle una multa a este ciudadano que sencillamente es un ciudadano preocupado y un crítico, porque si eso es la autoridad que usted le deja a los pelafutanes que andan por ahí haciendo cualquier cosa en la calle y donde no es en la calle también. Entonces, y a propósito de tránsito, vemos en la principal foto portada del Diario Libre de hoy, las patanas, la imprudencia, la misma imprudencia de las patanas en la autopista Duarte, pero en cualquier autopista, en el este, en el norte, en el sur, donde quiera, la imprudencia. Entonces, resulta que las muertes por accidentes de tránsito van por alrededor de las 3.000 víctimas por año en República Dominicana. Uno de los índices más altos de el índice más alto en el mundo lo tenemos nosotros, producto de la imprudencia de los automovilistas, en este caso de los patanistas, de los vehículos, la gente que anda en vehículos. Los patanistas, guagüeros y motoristas. Y los que andan en vehículos, sobre todo los que andan en vehículos pesados, en cargueros, en furgoneros, todo este tipo de cosas. Pero resulta que en este caso, y todo, el accidente en este caso, que fue por a la altura de cerca de Bonao, se viró el furgón y se estropeó todo el vehículo, pero felizmente no se mató a nadie o no se murió nadie. Bueno, el asunto es que esto es por la velocidad. Yo me hago eco de estas cosas con suma preocupación porque con muchísima frecuencia veo, especialmente en el este, pero en cualquiera, en el sur también, camino mucho por el este y por el sur. Al norte, acá hace mucho que no voy, a tu natal Santiago, como tú dirías, Danilo. Pero este y sur camino con frecuencia. Y me da, yo no sé qué cosa me da, pero me dan muchas. Cuando yo veo que me pasan los patanistas como un bólido por el lado izquierdo, que tú tienes que quitar, porque tocan bocina y tú tienes que quitarte de ahí o te llevan. O cuando veo que va uno adelante como un bólido, yo he ido, por ejemplo, a 100, que es el límite que marca especialmente en el este, y me pasan como un chinazo que te mueve en el vehículo, el brisazo te mueve el vehículo. Y tú ves la cola de atrás que va inestable. Y bueno, y al poquito rato tú lo alcanzas a ver que va lejísimo, porque va mínimo a 120. Mínimo a 120, un vehículo pesado, cargado a esa velocidad. Pero me da, qué sé yo, entre esas cosas que me dan, cuando yo veo que hay un fulano con un foco allí, un medidómetro de velocidad, de la DGC, de los que hay muchos perturbadores, especialmente en esa autopista del este, la autovía por ahí, donde le pasan por el lado y ellos ni paran a las guaguas estas de que va a Punta Cana, que va a Bávaro, que manejan Expreso Bávaro, la otra, los que van al aeropuerto de Punta Cana, que pasan como un chinazo y por el lado izquierdo, y ellos no le ponen a ellos el medidor, ¿tú me entiendes? No le ponen el reloj aquel que le ponen, sino a los vehículos pequeños, más pequeños, privados. Entonces yo no entiendo cuál es la política de tránsito, si hay alguna política de tránsito
en este país y en las autoridades de tránsito de este país. Yo no sé si la hay, porque si uno se da cuenta en la calle y en la práctica, lo que hay es un bendito desorden. Paran al que no tiene que parar, a veces lo hacen aleatoriamente. Yo creo que cuando ponen el medidor de velocidad a algún vehículo y le pasan, ve que va a 120, entonces como le pasa como un chinazo por el lado, yo supongo que entonces al que viene atrás es que le quiere pegar. No, pero mire aquí la lectura. Entonces eso debería ser corregido, porque así no andamos bien. Los accidentes van a seguir por la libre, y todo producto de la velocidad y de la imprudencia y de la falta de acción de las autoridades, de los que tienen que realmente, el Intran, que ha sido objeto de muchísimos escándalos. Un escándalo viene, un escándalo va, quita un director, no se sabe en qué quedó el asunto de los semáforos, la que yo, viene otro escándalo, y entonces la DGC quitan uno, ponen otro, pero que yo, la velocidad sigue, o los cascos, o los motoristas sin casco siguen, o a veces un día para otro una redada, pero después ya se aguanta. Pero ven acá, yo no entiendo. No, esa inconstancia e inconsistencia es lo que conduce a que el país sea un caos. Pero, por ejemplo, fíjate, aquí hay omisiones que tú dices, ¿cómo son posibles? Ahí en la Churchill, frente a un gran centro comercial, hay un letrero que dice no parquear aquí, no estacionar aquí. Resulta que hay un haitiano con un triciclo vendiendo coco justamente ahí. Mucha gente le ha preguntado al DGC que está ahí que por qué no pueden molestar al haitiano. No, porque si fuera, a él no le puede poner multa. Ahora, si fuera un automovilista o un agente de un vehículo privado. Porque hay vehículos privados para no ahí, de ahí se lo llevan. O se lo llevan o le ponen seguido. Se le ponen la multa, pero al haitiano no. Pero al haitiano no. Entonces, antes la policía estaba para todo. Servir. Sí. Si estaba alguien abriendo una zanja en la calle, ven acá, ¿dónde está su autorización? Y lo paraban, o si veía que estaba cometiendo cualquier cosa. Pero producto de las sanciones que a veces incorrectas que le decían a algunos agentes, y muchos riesgos que ellos corrían sin que nadie les reparara después su accionar correcto, hicieron dos cosas. Uno, se pusieron a macutear, y otros se pusieron a virar la cara para otro lado para no ver. Entonces eso ha dado lugar, se ha creado una cultura de la irresponsabilidad o de el indiferente, el no hacer nada. Porque yo insisto, en otros tiempos, muy lejanos atrás, la policía se encargaba de todas esas cosas. Después de eso aparecieron los inspectores, de que los macuteadores, los inspectores de obra pública, de que sé yo qué, que lo que iban era a perturbar a quien estaba construyendo algo. Eran estafadores que andaban. Sí. Tú sabes que eso, a la dictadura trujillista le dejó muchas cosas. Yo recuerdo 71, cuando yo vine a la capital, que vine a estudiar. Me paré en un sitio a pedir un carro y veo que los carros no se paran. Después un carro se mete casi un público y yo voy, me dice, ¿usted sabe que ahí no se puede coger carro? A 10 metros de la esquina, 20 metros creo que. Ahora tú lo puedes coger donde quieras y el carro se para donde quiera. Los carros se estacionan. En caso, por ejemplo, valga la propaganda, del Nacional que está por mi casa, en el 9 y medio. El supermercado tiene un amplio estacionamiento en el sótano, pero los carros se paran donde dice no estacionar y se cubren la esquina, todo, te generan puntos ciegos, y hasta doble vaca, pues tú sabes que el dominicano, yo vengo de una vez y se parquea ahí. No, es de una vez. Sí. Vamos, hablando de esas cosas negativas, vamos a algo positivo. Me mandaron interesante la historia de el médico eminente, Heriberto Pister, cuyo nombre lleva el Instituto Oncológico
el sacrificio de él, sus estudios, sus legados, su entrega, su desprendimiento. Y vamos a escuchar eso, director, y por ahí entonces nos vamos a la pausa, a la última. Heriberto Peter no fue presidente, ni general, ni millonario, pero dejó una huella más profunda que muchos con poder. Nació en 1884 en Santo Domingo, entre carencias y sueños. Fue obrero, soldado y contra todo pronóstico. Médico. No tuvo herencias, no tuvo privilegios, pero cuando cumplió 63 años, donó casi todo lo que tenía, 40,000 pesos, para fundar el Instituto contra el Cáncer. Mientras otros acumulaban, él entregaba. Mientras otros posaban, él trabajaba. Estudió en Berlín y Francia. Fue pionero en pediatría, cáncer y puericultura. Publicó, enseñó, sanó. Y cuando el país tembló con el ciclón San Zenón, abrió su casa para los heridos, aunque su propia hija estuviera lesionada. Creó una casa de socorro para niñas huérfanas. Escribió libros. Fue honrado en Europa, condecorado en Roma, París, Londres. Pero su mayor legado no está en medallas. Está en cada vida que salvó y en cada médico que formó. En una época donde dar es raro, él lo entregó todo. Heriberto Peter murió en 1972, pero su ejemplo sigue respirando en cada dominicano que lucha por servir antes que lucirse. Comenta lo que piensas. Comparte esta historia si crees que merece ser contada. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Y a propósito de Danilo Díaz, que es el delegado electoral del PLD, ¿cuál es el afán de esa organización opositora en elegir temprano, 2 años antes, elegir a su candidato o definir quién sería el candidato presidencial del partido? Tú sabes que Danilo Medina dijo que el que quedaba en tercer lugar se extinguía. Claro. Y el PLD está amenazado de extinguirse y ellos... Pero con estos pasos puede son desacertados. acelerarle la extinción. Yo creo que la sí. extinción. En vez de renovarse y movilizarse internamente, porque lo que puede que crearse más problemas. Claro, porque por ejemplo, esa escogencia, por ejemplo, de Johnny Pujol, que fue el secretario, es actualmente el secretario general, fue una medida correcta porque yo lo veo que se está manejando muy bien. Por cierto, un día de esto va a venir aquí al programa. Manejando muy bien, y es una persona joven, no tiene esos cuestionamientos, esas cosas que tienen otros, y es una figura o cara nueva y joven. Entonces, ese tipo de cosas ayudan, pero no ayuda la especie de escaramuza que se quieren hacer allí, esto que violenta la ley, e incluso dio lugar a una... primero a una acción del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, que le hizo posponer o aplazar una reunión del Comité Central para definir esto. Iban a proclamar allí o a resolver allí, pero entonces le suspendió y usted tiene que suspender eso. Pero hay también una acción elevada por un miembro de la base que dice que eso no se puede hacer, que eso no se puede hacer y que eso viola como efectivamente la ley electoral, que establece que las candidaturas, la definición de candidaturas son escogidas en el 2027. Sí, entonces ellos quieren campañas a destiempo. Ellos quieren, a pesar de todos esos inconvenientes que han tenido, esas trabas y esas críticas que han recibido, Danilo Díaz dice que el PLD mantendrá el plan para elegir el candidato presidencial, porque bueno, lo definen, no lo eligen, pero lo definen, pero en la práctica es lo mismo. Entonces, dice aquí que lo decidió que durante todo el 25 se ejecutará un proceso para definir su candidato, el proceso para elegir su candidato, que deberá ser ratificado en marzo del 26 y juramentado en el 27 cuando lo ordena la ley 2023 del régimen electoral. Todo esto apunta a dos cosas. Primero, a señalar por parte del dueño de ese partido, Danilo Medina, a señalar temprano el que él quiere. No necesariamente esto sea para darle riendas sueltas a la democracia interna, sino señalar temprano el que él quiere. 1, que ya no es Abel Martínez. 2, cerrarle el paso a Abel Martínez, a quien también fue de los primeros en oponerse a que eso se airee tan temprano, violando la ley electoral. Realmente, mientras siga por ese camino, como bien tú decías, esa extinción se puede acelerar mucho más rápido. Y la extensión de las posibilidades se van a poner color de hormiga. ¿Sabes que yo pienso que Danilo, que ahora a veces la gente cuando llega al poder se le quitan los defectos y le ponen virtudes? Se dice que Danilo es un estratega. Danilo no es un gran estratega. Un gran estratega, decía. Sí. Danilo es un excelente táctico para preparar cosas, hacer jugadas escondidas. Esa palabra es muy diplomática. A los marrulleros ahora le dicen táctico. Para marrullitas políticas y esas cosas. Entonces, pero él no es el político nunca lo fue, de amplia visión, ese estratega, no. Tú lo conoces muy bien de cuando tú dices como eran camaradas juntos. Sí, éramos buenos amigos. Sí, pero lo cierto es que, bueno, a él algunas cosas le salieron bien, las últimas
desde el poder no le salieron bien. Primero por dejar hacer y otras por querer hacer lo que no se debía hacer. Sobre todo violentando la institucionalidad. Porque él creyó que lo podía hacer todo. Que Llegó un momento en que se convenció de su propia fantasía, de que podía hacerlo todo. Claro, de que el poder desde el poder se podía hacer todo. Se podía todo, lograr todo, y se lo propuso. Fíjate, señores, uno echa un poquito la mirada hacia atrás y se recuerde de aquellas marchas hacia el Congreso Nacional para tratar de defender la institucionalidad, para que no se vulnerara la Constitución de la República. Las marchas que hizo, encabezada primero por el presidente Leonel Fernández, ya en una segunda etapa se sumó, ya en la última etapa, el presidente Luis Abinader, el PRM, y la sociedad civil en pleno, que cogió para allá. Y realmente, porque aquí se le quiere sacar siempre filo a todo, porque yo recuerdo que después se quería medir de que quién llevó más gente, que si Leonel o Luis Abinader. Nadie ha llevado tantas fuerzas policiales, militares y servicios de inteligencia al Congreso como Danilo Medina. 8.000. A mí me dieron el dato en ese momento de organismos de seguridad que con los que uno maneja a veces algunas informaciones. Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos. Siempre hemos tenido algunos contactos, amigos buenos ahí, interesantes allí. 8.000, entre 3.000 y pico de policía. Y algo inédito en la historia nacional. Por una cosa... Y a ese récord hay que recordar. ¿Tú sabes lo que es? Oye, ayer... No se suponía que un hombre de nuestra generación haría eso. Con los teléfonos interceptados. ¿Tú te acuerdas cuando salió arriba, se veían la azotea del Congreso? Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Señores, pero si en aquel famoso escándalo que le costó a Richard Nixon la presidencia, el escándalo Watergate, fue por menos que eso, por la intersección a un partido, al partido de la oposición, la intersección de los teléfonos. Lo de Watergate era una manito de bingo comparado con este desastre que hizo. Pero tú te imaginas, porque allí no solamente era que estaban los teléfonos del Congreso intervenidos para escuchar lo que hacían o no decían los legisladores. Y se trató de intimidar a la población. Ese despliegue de la fuerza policial y militares, policiales y el servicio de inteligencia del país. Todo puesto al servicio de una barbaridad, de un despropósito político institucional. Una barbaridad. Pero bien, entonces debe el PLD revisar algunas cosas. Decía Gustavo Sánchez, que es el vocero del PLD, que por qué hacía algunas críticas. Decía, consideró preocupante que órganos como el Tribunal Superior Electoral solo vean dificultades en el PLD, mientras que, según dijo, en algunos funcionarios del gobierno realizan actividades proselitistas sin que se les cuestione, por lo que denuncia un trato desigual respecto al oficialismo. Bueno, no sé, él a propósito de eso, él tiene una parte de la razón. Sí, no está totalmente equivocado. Porque Gustavo, el amigo Gustavo, hace días que no lo vemos, porque ha habido algunos movimientos muy disimulados de campaña que se ha estado haciendo desde el oficialismo, desde el funcionariato oficialista, aspirantes que muy disimuladamente han estado o aupando candidatos, promoviendo candidatos o promoviendo supuestas ejecutorias o acciones o dinámicas institucionales, pero que en el fondo, el que lee entre líneas, sabe que son promociones de candidaturas, promociones de candidaturas desde las posiciones públicas. Y eso no es bueno ni habla bien, porque si el presidente no es el que va, el presidente dijo que no va temprano y ya no podía ir porque la Constitución era la primera que lo decía. Entonces, sí, lo dijo, creo que Hipólito, dentro de esa Hipolitada, dijo algo que tenía razón, que dice, bueno, a Luis se le ocurrió eso, es un error de él, pero bueno, que fue cuando recién tenido el resultado, entonces le auspició una reunión con varios de los que se suponía que podían aspirar o
o habrían dado algunas notaciones de querer aspirar a buscar la candidatura. Mire, banda abierta, y entonces en ese sentido abrió la compuerta, abrió una brecha. Claro que él dijo, el que quiera aspirar, que aspire, pero cuando llegue el momento tendrán que dejar las posiciones públicas para promover su candidatura. El asunto es que no lo están haciendo necesariamente así. Alguna gente ha estado dejando caer cosas que son promociones de candidatura. ¿Desde cuando en la rendición de cuentas en el Congreso, varios de los aspirantes se llevaron su gente y se llevaron su gente y se agruparon, pues. salieron en grupo según las aspiraciones, según las candidaturas? Entonces, creo que con la excepción, creo que de Guido Gómez, que no se apertrechó con nadie, no hizo este tipo, porque él sí lo dijo en algún momento que cuando ha sido coherente. Ha sido coherente. Él dijo que cuando él esté aspirando abiertamente, vaya a aspirar a una candidatura presidencial, entonces él va a dejar la posición, dejaría la posición. Pero no sé, pero hay otros. Hablamos ahorita de Faña. Por cierto que Faña se cruzó para el carril de David Collado. Él, como ingeniero agrónomo que es, era del sector de Hipólito. Y entonces, pero ahora él anunció su respaldo, su apoyo a la candidatura de David Collado. Y entonces él dijo, pero ven acá, entonces Carolina, no, Carolina era hija de Hipólito. Entonces yo, pero y entonces... Que eso está disgustando a Hipólito, porque Hipólito entendía que todo debiera ponerse a una con claro, con pero dice, no, lo que pasa es que yo veo más posibilidades por ahí. Él no restaba condiciones a Carolina y nada por el estilo, no se metió en ese terreno, pero sí entendía que era David Collado. Claro que David Collado por lo menos mucha bulla ha hecho. Sí. Ha sido eficiente como funcionario en el caso de el Ministerio de Turismo, porque en el ayuntamiento no sé, allí yo creo que también fue mucha más algarabía que otra cosa. Yo no sé si es cierto, pero si es cierto, es un error de decir que él será candidato en el 28, sí o sí. No, yo creo que él no dijo eso. Parece que él lo están atribuyendo. Eso se le está atribuyendo. Sí. Yo no sé hasta dónde sea así, porque realmente él, sí o sí, es que alguna gente dijo por ahí que Miguel Vargas pudiera darle una manito y prestarle el partido para el PRD, pero que eso en vez de ayudarle lo que le hace daño mientras tanto. Bastante. Claro, con el PRD, y si él fuera una cuña del mismo palo en un momento determinado, pudiera hacer un lío. Hacerle un lío al PRM. Claro si que fuera, sí. Pero yo no creo que... ahora, ya tampoco creo en que la encuesta él esté en los niveles que... Yo creo que ahí hay una exageración. Claro, una exageración. Y una realidad, ha estado bien las cosas en turismo, ha promovido el turismo, ha sido eficiente allí, ha hecho unos contactos interesantes, promociones interesantes que el país económicamente ha aprovechado. Pero en términos de candidatura y de resiedumbre de candidatura, algunos, no sé si amigos o no amigos de él, pero o gente amiga de uno o que uno conoce que lo han dicho, dicen, sostienen, mantienen que David Collado se conoce mucho en la televisión, en los periódicos, pero que pasa del 9 por ahí o pasa de cierta... y no lo conoce nadie. Tú sabes que eso es una realidad que mucha gente no comprende, pero eso está establecido. Tú te puedes agenciar un buen nombre en los medios, la cosa, claro. Pero eso no quiere decir que tú puedas movilizar masas electorales. Ni movilizar masas electorales, ni que tampoco te conozcan más allá de cierto alcance del país, de los rincones del país, donde ha habido instituciones, por ejemplo, que han sido para los tradicionales, como el PRD en un momento determinado, donde en cualquier tocón te enganchaban un radito y te escuchaban los discursos de Peña Gómez, ¿verdad? Sí. Discurso de Atuey, discurso del profesor Juan Bosch en su momento. Primero lo del profesor Juan Bosch, de esas cátedras, esa charlas que pronunciaba a las 2 de la tarde. Le daba, le ofrecía a todo el mundo. Y el Partido Reformista en su momento también
con gran arraigo. El PLD después tiñó de morado en un momento determinado el país, pero ya sabemos que los tropezones que sobrevinieron después, pues ya hizo cambiar las cosas. Ahora habría que ver por dónde que sopla la brisa. Pero no es tan fácil de la noche a la mañana, como diría Guido Gómez, lo cito otra vez, que él dice que un cargo público no te hace candidato, ni mucho menos presidente de la República. No es fácil. Bien, el director dice que se acabó esto. Nos vamos.